Vamos a continuar con la serie de prédicas que estamos teniendo ¿acerca de qué? A ver, de la membresía, muy bien. El título del mensaje de hoy es Testificar de Cristo. Testificar de Cristo. Muy bien, vamos a la pregunta obligatoria. ¿Saben qué significa testificar? A ver, ¿alguien? Bien, ¿certeza? Ser testigo, bien. ¿Algo más? ¿Alguien más? ¿No? Bueno, muy bien. Son correctas todas las afirmaciones. Yo les voy a leer lo que significa según la Real Academia Española. Testificar, en primer lugar, habla de afirmar o probar de oficio algo, con referencia a testigos o documentos auténticos. El segundo significado dice de poner como testigo en algún acto judicial. O sea, yo voy a testificar, entonces yo me voy a poner como testigo. Y el tercer significado habla de declarar, explicar y denotar con seguridad y verdad algo, en lo físico y en lo moral. Creo que esta última definición es un poco más acerca de lo que vamos a hablar, ¿sí? Tiene que ver con declarar, con explicar y denotar con seguridad y verdad algo. Y ese algo es Cristo mismo, ¿sí? Cuando hablamos de testificar, ¿sí? Tenemos que entender que, muchas veces se nos ha dicho que testificar de Cristo o evangelizar es una obligación del cristiano. Y el estudio de esta serie de estudios lo que plantea es que no se trata de una obligación, se trata de un privilegio. Nosotros tenemos el privilegio, ¿sí?, como creyentes en Dios, de testificar de Cristo, de testificar de su fe. Nosotros que hemos obtenido una nueva vida, nosotros que vivimos el Evangelio, tenemos el privilegio de hablar de Cristo. Entonces, teniendo esto en mente, tenemos que entender que nuestro testimonio de Cristo no puede ser puesto en duda nunca. Nosotros nunca deberíamos de dudar de testificar de Cristo. Jamás deberíamos de dudar. Pero, evidentemente, en nuestra vida diaria hay ciertas cuestiones que a veces nos ponen un freno, pero tienen que ver con cosas infundadas en nuestra cabeza. Nosotros, si hemos sido testigos de algo, debemos testificar. ¿Qué sucede cuando usted va caminando por ahí y de repente hay un choque, un accidente? ¿Sabe qué hace la mayoría de los testigos hoy? Se va. ¿Por qué se va? Exacto, para no quedar comprometido. De alguna manera los testigos dicen, no, si yo me quedo acá y he visto, me van a llamar, voy a estar 3 horas en la comisaría, me van a pedir un montón de cosas y la verdad que, ¿no? Eso pasa habitualmente hoy cuando nosotros vemos. Bueno, a nosotros no nos pasó un accidente. No hemos sido atropellados por el Evangelio, ¿no? Hemos sido de alguna manera conquistados, atraídos con amor hacia Dios. Entonces, nosotros debiéramos de tener una actitud diferente a estas personas, ¿no? Muy bien. Testificar o evangelizar quiere decir compartir con otras personas el plan de salvación. De eso se trata. Mostrar a los demás el plan de salvación. Si yo, de alguna manera, trajese el plan de salvación con los colores, todas las señas de la escuelita o los que han pasado por una escuelita dominical me podrían ir más o menos diciendo de qué se trata, ¿no? El verde, ¿no? ¿Sí? El negro, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué sigue? A ver. El amarillo,
¿Qué más? El rojo y el blanco. Muy bien. Son los colores que de alguna manera nosotros hemos aprendido desde pequeñitos, ¿sí? Para mostrar lo que significa el plan de salvación. Ahora, ¿yo puedo andar con esos colorcitos y hablarle a una persona de 80 años con ese colorcito? ¿Con el plan de los colores? Si lo entiende, genial, ¿no? Ahora, si no lo entiende, ¿me quedé sin armas? Bien, bueno, eso es lo ideal, ¿no? Lo ideal es que nosotros como testigos podamos hablar la verdad y podamos defender nuestra fe. Que nosotros como testigos podamos explicarle a los demás lo que nosotros creemos. Pero ¿cómo yo voy a decirle a los demás lo que yo creo si ni siquiera estoy enterado bien de lo que yo creo? ¿Cómo se hace? Yo he visto un par de entrevistas en la televisión donde un testigo que dice haber visto el hecho, ¿no? Dice él, porque él se presenta como testigo, cuando le preguntan, termina diciendo que no tenía idea qué es lo que había pasado. Porque él pasaba por ahí, justo vio que le acercaba un micrófono y se ponía a hablar y a decir cualquier cosa porque de repente tenía ganas de hablar delante de un micrófono. ¿Eso es un testigo verdadero? No, porque no vio el hecho, no tiene entendimiento de lo que sucedió. Ahora, nosotros como cristianos debiéramos de tener muy en claro lo que es el plan de la salvación, lo que eso conlleva, lo que eso significa, ¿no? El carácter de Dios, los problemas de la humanidad, nuestro propósito están encerrados en el plan de la salvación, en el Evangelio. El Evangelio es lo que nos demuestra, lo que Dios muestra a cada uno de nosotros para saber cómo vivir a diario. El Evangelio no es un dicho, no es una forma de predicar, no es mi manera de expresarme al mundo, sino que el Evangelio es mi vida con Cristo contada a los demás. Ahora, no se trata de que yo de repente, para evangelizar, voy a empezar a hablarle solo de mi vida, porque no tiene sentido que yo hable solo de mi vida cuando voy a evangelizar. ¿No? De repente yo le digo, bueno, vos sabés que yo nací en Santiago hace mucho tiempo, ¿no? A veces fui a la iglesia, en una campaña evangelística yo creí del Señor, ¿no? Y bueno, ahora soy más bueno. ¿Tiene sentido ese testimonio? ¿Eso es evangelizar? No. No se trata de eso, ¿verdad? Entonces, testificar de Cristo, hablar del Evangelio, implica un poco más, un poco más. ¿Y sabe qué es lo más importante a la hora de testificar de Cristo, a la hora de evangelizar? Es conocer el Evangelio, o sea, la palabra de Dios. ¿Usted conoce los versículos bíblicos para evangelizar? Bueno, vamos a repasar unos cuantos, ¿sí? Muy bien, vamos a ver un par de puntos claves en cuanto a lo que es testificar de Cristo. El primer punto clave es: usted y yo fuimos creados para tener una relación con Dios. Usted puede iniciar así el predicar el Evangelio. Usted y yo fuimos creados por Dios para tener una relación directa con Dios. Fíjese, Génesis 1:27. Dice que Dios nos hizo a imagen y semejanza. Muy bien. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A la imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Muy bien. En el versículo 31 dice que cuando Dios ve lo que Él hizo, era bueno, era excelente. Dios había creado algo perfecto. Dice el versículo 31, entonces Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. Y pasó la tarde y llegó la mañana y así se cumplió el sexto día. Al finalizar el sexto día, Dios miró la creación y la creación era perfecta. Todo lo que había era perfecto. Ese era el inicio, ese era el comienzo. Nosotros fuimos creados para tener una relación, ¿verdad? En Levítico 26:12 habla acerca de
justamente esa relación que Dios quiere extender, no solo hablando del primer humano y de la primera mujer y el primer hombre, sino que Dios muestra a su pueblo que Él quería extender esta relación. Levítico 26, 12, ¿sí? Habla de que Él va a andar entre nosotros, ¿sí? Que Él va a ser nuestro Dios, ¿sí? Y ustedes serán mi pueblo. Levítico 26, 12. Caminaré entre ustedes, seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Ese tratar de relacionarse con la humanidad de Dios inició en la creación, pero no terminó en la creación. No terminó en el pecado del hombre. Ese querer relacionarse con la humanidad siempre estuvo presente y siempre Dios lo buscó y lo buscó de una y mil maneras, porque Él anhelaba que nosotros, que habíamos sido la creación perfecta para Él, pudiésemos tener una relación. Cristo mismo, cuando les habla en Juan 14, 21 a los discípulos, les habla acerca de esa intención real. O sea, no era de solo decir, sino que realmente Él quería que nosotros podamos relacionarnos con Dios a través de Él y podemos ser, como dice ahí, como padre, hijo, ¿sí? Alguien que nos ama y que nos da a conocer acerca del Padre a cada uno de nosotros. De hecho, en Juan capítulo 15 habla de que Él ya no nos llamaría esclavos, sino nos llamaría amigos, ¿sí? Entonces, si comenzamos a ver esto, se trata de Dios creando lo perfecto, creando algo que estaba muy bien. Estaba muy bien. Y Él quería tener esa relación con nosotros. Pero llegó lo siguiente. Llegó el punto donde nuestro pecado nos separó de esa relación. Y este es el segundo paso para hablar del Evangelio. Este es el segundo paso para testificar acerca de Cristo. Romanos 3:23. ¿Quién me lo dice? Muy bien. Muy bien, de la gloria de Dios. Perfecto. ¿Y qué dice Romanos 6:23? Muy bien. Entonces, es clarito que Dios había creado algo perfecto y el ser humano a través del pecado rompió esa relación. No era Dios rompiendo con nosotros porque sí. No es que Él dijo, no, ya no quiero tenerlos como hijos, ya no quiero tenerlos como pueblo. No, en realidad era nuestro pecado separándonos de esa relación. Fíjese que dice que la paga del pecado es muerte. Y la muerte, cuando se menciona en la Biblia, siempre hace referencia a separación. Siempre hace referencia a la separación. Y fíjense que la muerte física en nosotros se trata de la separación de nuestro espíritu con nuestro cuerpo físico. ¿Sí? Hay una separación. Cuando llega el pecado a la humanidad, nuestra relación espiritual que teníamos con Dios ya no puede desarrollarse. Está cortada. Se quebró, no hay una conexión. Se cayó el wifi, la conexión que teníamos con Dios. Ahora, cuando sucede esto, evidentemente no hay manera que nosotros podamos llegar a Dios. Cuando el pecado llega a nuestra vida, no hay manera que nosotros podamos acercarnos a Dios por nuestra propia cuenta. Bien, fíjense Isaías 59. ¿Me pones Isaías 59, 2? Son sus pecados los que los han separado de Dios. A causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. Esa era la realidad cuando llega el pecado a la humanidad. No había manera de conectarnos con Dios. No había nada que podamos hacer, ¿sí? Fíjese, 2 Corintios 4. 2 Corintios 4, versículo 3 y 4.
2 Corintios 4, 3 y 4. Si la buena noticia que predicamos está escondida detrás de un velo, solo está oculta de la gente que se pierde. Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Dios, quien es la imagen exacta de Dios. No había manera que nosotros podamos llegar a Dios. Este es otro punto que debemos hablar, hacer entender a la gente cuando hablamos del Evangelio. No había manera que un ser humano se acerque a Dios por hacer buenas obras. Ya lo hemos visto muchas veces. La humanidad ha intentado hacer cosas buenas, pero siempre está corrompida por el pecado. Porque el pecado corre por nuestras venas. Este cuerpo, aunque nosotros no querramos hacer nada, aún así este cuerpo está corrompido. Entonces, no hay manera que nosotros podamos llegar por nuestros propios medios. Bien, ahora, ¿qué sucedió? En toda esta perdición, en todo este pecado, en todo esto que nos iba mal a la humanidad, llegó quien salvaría al mundo. ¿Quién es? A ver. Por el volumen pensé que no se lo sabían. ¿Quién? Jesús, Cristo. ¿Tiene miedo de decir Jesús? ¿No? Estamos tranquilos, ¿no? No hacía falta gritar. Muy bien. Jesús murió en la cruz. Y esa es la verdad fundamental que continúa en esta serie de pasos cuando vamos a predicar el Evangelio. Ahora, usted me va a decir, pero todo lo que vos estás diciendo, yo ya me lo sé. ¿O no? O sí o no. Tal vez ya lo sabe. Pero fíjese que todo lo que vemos es la verdad que nosotros debemos vivir en nuestra vida. Porque, ¿sabe? Todos pecamos. Y no es que pecamos antes de conocer a Cristo y a partir de ahora ya no pecamos más. Porque lamentablemente nuestra condición como ser humanos hace que volvamos a pecar. Y para restablecer esa relación, ¿qué tengo que hacer? Reconocer con toda mi fe a mi Salvador, al Señor Jesucristo, que es el que me limpia de mis pecados. Entonces, es algo diario el Evangelio. Por eso es importante que nosotros podamos testificar de Cristo a diario, porque lo que vamos a hablar no es algo ajeno a nosotros, no es algo que alguien nos haya contado en una historia bonita en algún punto, en algún lugar. Se trata de algo que debemos vivir, ¿verdad? Ahora, Jesús viene a morir por nosotros, viene a pagar en la cruz el castigo nuestro. Romanos 5:10. Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados. Bueno, en esta versión dice, pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Entendemos que la muerte de nuestro Señor Jesucristo vino a pagar por nuestros pecados. Jesús, luego de morir, ¿qué hizo? Resucitó. Y esa es otra parte de esta gran noticia. Porque fíjese que todo lo que estuvimos viendo, todo tiene que ver con la buena noticia de Dios. Porque es reconocer lo que éramos nosotros, lo que había pasado luego de que Dios había planificado lo perfecto, vino el pecado nos arruinó, pero Dios decidió salvarnos enviando a su Hijo. Y Cristo vino y murió, pero también resucitó. Resucitó. ¿Y para qué resucitó? Para que pudiésemos tener vida eterna. ¿Porque Jesús tenía vida eterna? Él mismo dijo que yo tengo potestad para poner mi vida y volverla a tomar. Él ya la tenía. No debía morir en la cruz para él ser glorificado. Él ya tenía la gloria, él era Dios. Pero él dice que no teniendo en cuenta el ser Dios, decidió venir a morir y resucitar. ¿Para qué? Para darnos vida eterna. Y por su muerte, por su resurrección, nosotros tenemos vida eterna. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3.
que toda la alabanza sea para Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos lo vean. Jesucristo murió, resucitó, y gracias a Él hoy tenemos vida eterna. Ahora, Jesucristo no se quedó con esa vida eterna, sino que realmente la ofreció a todo aquel que reconozca, que se arrepienta de sus pecados, que lo reconozca como su único Salvador, ¿sí? Que reconozca que el único que puede quitar el pecado es el Señor Jesucristo. Y en Juan capítulo 3, versículo 15 al 16, luego tenemos en 4:14, en el 5:39, en el 6:40. En cada uno de esos pasajes Jesús habla acerca de la vida eterna. Y ya hemos visto lo que significaba vivir la vida eterna, ¿recuerdan? ¿Recuerda que vimos esto acerca de la vida eterna? O sea, que no es algo para el futuro como muchos pensaban, sino que ya estamos viviendo esa vida eterna a diario. En nuestra relación con Dios estamos viviendo la vida eterna. Mateo 14:17. Mateo 14:17 dice: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso es lo que nosotros debemos proclamar. Porque el reino de los cielos se ha acercado, ya está acá, ya llegó. Nosotros somos parte de ese reino, ¿verdad? Ahora, lo que nosotros debemos proclamar, sin duda, son estas verdades esenciales. Debemos explicarle a la gente, porque a veces pensamos que la gente ya sabe, que en algún momento escuchó del Evangelio. Porque muchos, cuando uno habla por ahí con un grupo de personas, te dicen: ah, sí, yo fui una vez a la iglesia. Automáticamente ya pensamos que esa persona recibió el Evangelio, que al menos alguien le dijo el Evangelio. Y si esa es la oportunidad para que reciba el Evangelio, si ese es el puntapié para que vos le puedas contar acerca del Evangelio que vives, para que puedas explicarle que la vida eterna está presente en tu vida, a veces sobreentendemos, o a veces incluso, y duele decirlo, pero a veces no nos importan las almas de los demás. Lamentablemente, yo lo digo desde mi punto de vista, no los estoy acusando de nada, ¿eh? Yo les estoy diciendo que muchas veces cuando vemos a personas que podrían necesitar del Evangelio, solamente vemos lo superficial y no le presentamos el Evangelio tal cual nosotros lo vivimos. Miren, hay muchas verdades esenciales en la palabra del Señor, pero la verdad esencial del Evangelio es la que yo tengo que vivir, es la que yo tengo que predicar. Y en esto de predicar acerca del Evangelio, en el librito que tenemos de membresía, ¿sí? Usted va a ver que lo primero que dice es: somos una iglesia que adora a Dios, comprometida con enseñar y practicar los valores del Señor Jesucristo, que ama a Dios y ama al prójimo, comprometida a cumplir la gran comisión. Esto es nuestra declaración. Esto es lo que decimos ser. Fíjese, en la misión, nuestra iglesia habla de que nuestra misión es, ¿qué dice lo primero? Predicar. Eso es lo primero que nosotros debemos hacer. Predicar. Predicar. Enseñar y obedecer la palabra de Dios, como dice ahí. Bueno, ahí está abreviado. Servir a Dios y al prójimo. La comunión fraternal. Adoración a Dios. Reproducción de discípulos e iglesias. Y el versículo bíblico abajo dice, Mateo 4:19, Jesús los llamó: vengan, síganme, y yo les enseñaré cómo pescar personas.
Ay, no sé evangelizar, por eso yo no evangelizo. Acérquese a Dios. Pídale al Señor Jesucristo. No, la verdad que no me sale a hablar porque soy un tanto tímido. El Señor le ha hecho un ganador de almas. El Señor mismo le puede enseñar cómo pescar personas. Fíjese que una de las cualidades del miembro del cual habla en el punto número 12, dice ser un ganador de almas. En cuanto a las responsabilidades de cada miembro en la iglesia, esto es para que después vaya y lo repase, ¿no? En la parte B, en el apartado B, dice para con la sociedad. Y el punto número 1 dice llevar una vida fiel delante del mundo, presentando así eficaz testimonio del poder de Cristo y de su gracia para regenerar al pecador. Eso es parte de nuestro compromiso como iglesia. ¿Lo estamos cumpliendo? Amén. Ojalá que sí. Ojalá que sí. Ojalá que nosotros como miembros de esta iglesia podamos tener esa responsabilidad. En la declaración de fe doctrinal también habla acerca de esto. También habla. También nos lleva a pensar y a meditar acerca de cada una de las misiones que tenemos. Y en el estatuto, el primer punto, que es uno de los objetivos, dice, el objetivo número 1 de esta iglesia es promover y promulgar la más amplia difusión del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según las Sagradas Escrituras, con el firme propósito de alcanzar una sólida comunión espiritual fundada en los principios de amor, justicia y verdad. El objetivo número 2, cumplir fielmente el gran mandamiento y la gran comisión que el Señor Jesucristo dejó establecido a la iglesia en el Nuevo Testamento a través de la enseñanza, la predicación y el ejemplo. Que el Señor nos ayude realmente a fortalecer cada una de estas partes que a veces la tenemos medio flojitas. Y uno dice, bueno, es un repaso. Fíjese que en la Biblia el Señor ha repasado una y otra vez cómo debemos vivir. ¿Usted cree que es un repaso? ¿O será que todavía no hemos aprendido lo que el Señor Jesús nos estuvo diciendo desde el principio de la creación? Hermanos, intencionalmente busquemos cambiar aquello que nos separa del Evangelio. Busquemos de alguna manera llegar a cambiar hábitos que nos alejan del objetivo principal, que es el gran mandamiento. La idea es que nosotros podamos de alguna manera empezar a erradicar todas esas cosas que a veces nos mantienen fuera del Evangelio. ¿Sabe? Usted no puede crecer más allá del Evangelio. El Evangelio es lo que nos da forma, porque el Evangelio es como el amor de Dios expresado. Dice que es tan ancho que yo no me puedo salir de ahí. Es tan alto que yo no puedo ir arriba de él. No hay manera de escaparme del Evangelio. Usted está condenado por el Evangelio. Es una metáfora, obviamente no estamos condenados. Estamos siendo privilegiados de tener el Evangelio. Y debemos vivirlo como eso, como un privilegio, no como una obligación. Porque cuando lo vivimos como una obligación, empezamos a pensar, ¿y si hoy no voy a la actividad? ¿Y si de repente hoy no voy a la iglesia? ¿Y si de repente dejo de predicar el Evangelio a los que me rodean, si total, ninguno se convierte? Busquemos estrategias. Estamos en las casas de estudio, estamos viendo esto, ¿sí? El buscar estrategias, cambiar nuestra forma, salirnos un poco del molde con tal de poder predicar el Evangelio. No cambiar las verdades fundamentales, no, eso jamás, eso es innegociable. Las verdades fundamentales son innegociables, pero tenemos que empezar a hacer
todo lo que no estamos haciendo para poder cumplir con este gran privilegio que es testificar de Cristo.